Los 10 santos más influyentes en la historia católica. La vida de los santos católicos es una fuente de inspiración y ejemplo para los creyentes de esta religión. Los santos son aquellas personas que, a lo largo de la historia, han vivido de acuerdo con los principios y enseñanzas de la Iglesia Católica y han sido reconocidos por su santidad y virtudes. La vida de los santos es un testimonio de la fe y un recordatorio de que es posible vivir una vida santa en medio de las dificultades y tentaciones del mundo. La vida de los santos también es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de santificarnos y de alcanzar la santidad, a través de la práctica de las virtudes y la gracia de Dios. Los santos son modelos de vida para todos los católicos, y su ejemplo puede ser una guía para nuestra propia vida espiritual. A continuación, les narraré los 10 santos más importantes en la historia católica. San Pedro, apóstol de Jesús y primer papa de la Iglesia Católica, es considerado como el fundador de la Iglesia Católica y el principal apóstol de Jesús. El bautismo de San Pedro, según la Biblia, San Pedro fue bautizado por Jesús y recibió el nombre de Cefas, que significa piedra. La confesión de San Pedro, en el Evangelio de Mateo, San Pedro confiesa que Jesús es el Mesías y es reconocido como el líder de los apóstoles por Jesús. La transfiguración de Jesús, según los Evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, San Pedro, junto con Santiago y Juan, testiguaron la transfiguración de Jesús en la montaña. La cena de la última cena, San Pedro estuvo presente en la última cena con Jesús, donde se le prometió un lugar especial en el cielo. La negación de Jesús, según los Evangelios, San Pedro negó 3 veces a Jesús antes de que el gallo cantara, como Jesús había predicho. La resurrección de Jesús, según la Biblia, San Pedro fue uno de los primeros en ver a Jesús resucitado y en testificar su resurrección. El discurso de Pentecostés, según los Hechos de los Apóstoles, San Pedro pronunció un discurso poderoso en el día de Pentecostés, en el cual muchos creyeron en Jesús. La conversión de Cornelio, según los Hechos de los Apóstoles, San Pedro fue el instrumento de la conversión del centurión romano Cornelio y su familia, lo que fue un hito importante en la extensión del cristianismo a los no judíos. La carta de San Pedro escribió varias cartas en el Nuevo Testamento, especialmente las primeras epístolas conocidas como Cartas de Pedro, en las que enfatiza la importancia de la fe, la esperanza y el amor en la vida cristiana. La muerte de San Pedro, según la tradición católica, San Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Algunos relatos dicen que fue crucificado boca abajo, ya que consideraba que no era digno de morir igual que Jesús. Número 2. San Pablo, apóstol de Jesús y uno de los principales escritores del Nuevo Testamento, es conocido por su labor misionera y por su papel en la difusión del cristianismo. La conversión de San Pablo, según los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, originalmente conocido como Saulo, fue un perseguidor de los cristianos que se convirtió al cristianismo después de una visión de Jesús en el camino a Damasco. La predicación de San Pablo. Después de su conversión, San Pablo se dedicó a predicar el Evangelio por todo el Imperio Romano, y se le atribuyen varias conversiones importantes, como la del centurión romano Cornelio. Las cartas de San Pablo escribió varias cartas en el Nuevo Testamento, conocidas como las Cartas de Pablo, que son consideradas como una de las principales fuentes de enseñanza y doctrina cristiana. La defensa del cristianismo. San Pablo defendió el cristianismo frente a las autoridades religiosas y políticas de su época, y se le atribuyen varios discursos y defensas importantes en el Nuevo Testamento. La fundación de iglesias. San Pablo se considera el fundador de varias iglesias en Europa y Asia Menor, y es considerado como uno de los principales apóstoles del cristianismo. El viaje a Roma. Según los Hechos de los Apóstoles, San Pablo fue arrestado y llevado a Roma para ser juzgado ante el emperador. Durante su viaje, predicó el Evangelio y fundó iglesias en varios lugares. La prisión y martirio. Según la tradición, San Pablo fue encarcelado en varias ocasiones durante su ministerio y finalmente fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. La contribución al Nuevo Testamento. San Pablo es considerado como el principal escritor del Nuevo Testamento, después de Jesús, y sus escritos son fundamentales para la comprensión de la doctrina cristiana. Número 3. Santa María, Madre de Jesús y modelo de fe y devoción para los católicos, es venerada como la Virgen Madre y es considerada como un modelo de fe y devoción para los católicos. La Anunciación. Según los Evangelios de Lucas y Mateo, Santa María recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que iba a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. La Virgen concebida sin pecado original. La Iglesia Católica enseña que Santa María fue concebida sin pecado original, lo que la hace una figura especial en la fe católica. La visita a Santa Isabel. Según el Evangelio de Lucas, Santa María visitó a su prima Isabel, quien también estaba embarazada de Juan el Bautista, y cantó la famosa Proclamación Magnificat.
El nacimiento de Jesús. Santa María dio a luz a Jesús en Belén, en un pesebre, y el niño fue rodeado por los pastores y los magos. La presentación de Jesús en el templo. Según el Evangelio de Lucas, Santa María y José presentaron a Jesús en el templo de Jerusalén, y fue reconocido por el anciano Simeón como el Mesías. La huida a Egipto. Según los Evangelios de Mateo y Lucas, Santa María, José y Jesús tuvieron que huir a Egipto para escapar del rey Herodes, que quería matar al niño Jesús. La vida en Nazaret. Según los Evangelios, Santa María y su familia vivieron en Nazaret después de su regreso de Egipto, donde Jesús creció y fue educado. La presencia en los eventos importantes de la vida de Jesús. Santa María estuvo presente en eventos importantes de la vida de Jesús, como su bautismo, su primer milagro en Caná y su crucifixión. La ascensión de Jesús. Según los Hechos de los Apóstoles, Santa María estuvo presente en la ascensión de Jesús al cielo. La presencia en la Iglesia primitiva. Según los Hechos de los Apóstoles, Santa María estuvo presente en la Iglesia primitiva y es considerada como una de las primeras creyentes en Jesús. Su papel en la historia de la Iglesia católica es fundamental, ya que es considerada como la madre de Jesús y madre de la Iglesia. Número 4. San Francisco de Asís, fundador de la Orden de los Franciscanos, es conocido por su amor por la naturaleza, los animales y los pobres. La conversión de San Francisco. Según la tradición, San Francisco de Asís, un joven rico y alegre, tuvo una experiencia religiosa que lo llevó a renunciar a su estilo de vida y a dedicarse a la pobreza y al servicio a los pobres. La fundación de la Orden de los Hermanos Menores. San Francisco fundó la Orden de los Hermanos Menores, también conocida como los franciscanos, una orden religiosa dedicada a la vida simple y a la ayuda a los pobres. La vida de pobreza. San Francisco adoptó una vida de pobreza extrema y vivió en la naturaleza, ayudando a los pobres y predicando el amor de Dios. El amor a la naturaleza. San Francisco se considera como el patrono de la ecología y se le atribuye haber tenido un gran amor y respeto hacia la naturaleza, y se le atribuye haber predicado a los animales. El amor a los pobres. San Francisco dedicó su vida a ayudar a los pobres y a los marginados, y se le considera un modelo de caridad y compasión. La paz y la reconciliación. San Francisco se esforzó por promover la paz y la reconciliación entre las personas y las naciones, y se le atribuye haber viajado a Egipto para entrevistarse con el sultán al-Malik al-Kamil, con el objetivo de poner fin a la Tercera Cruzada. La Santa Misión. San Francisco predicó por toda Italia, y su mensaje de amor y paz fue muy bien recibido. Su mensaje se extendió rápidamente a través de Europa y al resto del mundo. El Cántico de las Criaturas. San Francisco escribió el famoso Cántico de las Criaturas, donde alaba a Dios por la creación, y es considerado una de las obras más bellas de la literatura religiosa. La muerte y canonización. San Francisco murió en 1226, y fue canonizado en 1228 por el Papa Gregorio IX, solo 2 años después de su muerte. Su legado. San Francisco de Asís es considerado como uno de los santos más queridos de la Iglesia católica y su legado sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para muchas personas en todo el mundo. Su enseñanza de la pobreza y la humildad, su amor por la naturaleza y su dedicación a los pobres y marginados, siguen siendo un modelo para muchas personas en la actualidad. Su legado también incluye la fundación de la Orden de los Franciscanos, que sigue siendo una de las más grandes y activas en la Iglesia católica, y cuya misión es seguir el ejemplo de San Francisco en la ayuda a los pobres y en la promoción de la paz y la reconciliación. 5. Santa Teresa de Ávila, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas y una de las más grandes místicas y escritoras de la Iglesia católica. La conversión. Santa Teresa tuvo una experiencia religiosa a temprana edad, que la llevó a buscar una vida más espiritual y a dedicarse a la contemplación y la oración. La fundación de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Santa Teresa fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas, una orden religiosa femenina dedicada a la vida contemplativa y a la oración. La Reforma Carmelitana. Santa Teresa lideró una reforma en la Orden de los Carmelitas, con el objetivo de volver a las raíces contemplativas y ascéticas de la orden. La escritora y mística. Santa Teresa escribió varias obras sobre su experiencia espiritual y su enseñanza, incluyendo sus famosos libros Camino de Perfección y Castillo Interior. Los viajes misioneros. Santa Teresa viajó por España y fundó varios monasterios y conventos, promoviendo su enseñanza y su forma de vida contemplativa. La defensora de la mística femenina. Santa Teresa defendió la importancia de la mística femenina y la posibilidad de que las mujeres alcanzaran una unión íntima con Dios. La enseñanza de la oración. Santa Teresa enseñó sobre la importancia de la oración y la contemplación en la vida espiritual, y es considerada como una de las más grandes maestras de la oración en la Iglesia católica. La lucha contra la Reforma. Santa Teresa se opuso a las enseñanzas protestantes y trabajó para fortalecer la fe católica en España. La canonización.
Santa Teresa fue canonizada en 1622 por el Papa Gregorio XV. El legado: Santa Teresa de Ávila es considerada como una de las santas más importantes en la historia de la Iglesia Católica. Su legado incluye su enseñanza sobre la oración y la contemplación, su defensa de la mística femenina y su papel en la Reforma carmelitana. Sus escritos siguen siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para muchas personas en todo el mundo, y su orden, las Carmelitas Descalzas, sigue siendo una de las más activas en la Iglesia Católica. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y uno de los más grandes pensadores y escritores espirituales de la Iglesia Católica. Nacimiento y juventud: San Ignacio de Loyola nació en 1491 en la localidad española de Loyola. Durante su juventud, sirvió como soldado en varias guerras y tuvo un estilo de vida mundano. La conversión: en 1521, San Ignacio sufrió una herida grave en batalla y, durante su recuperación, leyó varios libros espirituales que lo llevaron a una conversión religiosa y a dedicarse a la vida espiritual. El Camino de Santiago: en 1522, San Ignacio realizó el Camino de Santiago, un viaje espiritual y de peregrinación a Santiago de Compostela. La formación en París: en 1528, San Ignacio se matriculó en la Universidad de París para estudiar teología y filosofía. Allí conoció a otros estudiantes con intereses similares, con los que fundó la Compañía de Jesús. Fundación de la Compañía de Jesús: en 1534, San Ignacio y sus seguidores fundaron la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas, una orden religiosa dedicada a la educación, la misión y el servicio a la Iglesia. La regla de la Compañía de Jesús: San Ignacio escribió la regla de la Compañía de Jesús, que establece los principios y las normas que rigen la vida y el trabajo de los jesuitas. La misión en Asia y América: los jesuitas, bajo la dirección de San Ignacio, realizaron misiones en Asia y América, donde fundaron escuelas, hospitales y misiones para difundir el cristianismo. La formación espiritual: San Ignacio escribió varios libros sobre la formación espiritual, incluyendo su famoso Ejercicios Espirituales, que es considerado como uno de los libros más importantes de la espiritualidad católica. La muerte y canonización: San Ignacio de Loyola murió en 1556 y fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. El legado: San Ignacio de Loyola es considerado como uno de los fundadores más importantes de la Compañía de Jesús y uno de los más grandes pensadores y escritores espirituales de la Iglesia Católica. Su legado incluye su enseñanza sobre la formación espiritual y su papel en la fundación de la Orden de los Jesuitas, que sigue siendo una de las más activas en la Iglesia Católica y que ha tenido un gran impacto en la educación, la misión y el servicio a la Iglesia en todo el mundo. Sus escritos, especialmente sus ejercicios espirituales, siguen siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para muchas personas en todo el mundo. Número 7. San Juan Bautista, precursor de Jesús y el profeta que lo bautizó, es considerado el precursor de Jesús y es el profeta que preparó al pueblo para la venida de Jesús. Nacimiento: San Juan Bautista nació en una familia de sacerdotes y creció en el desierto, donde se dedicó a una vida de ayuno y oración. El llamado al ministerio: San Juan Bautista comenzó su ministerio público a los 30 años, predicando en el desierto y llamando al pueblo a arrepentirse y prepararse para la venida del Mesías. El bautismo en el río Jordán: San Juan Bautista bautizaba a las personas en el río Jordán, promoviendo una vida de arrepentimiento y conversión. La relación con Jesús: San Juan Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán y lo reconoció como el Mesías. El testimonio de San Juan: San Juan Bautista testificó sobre Jesús y sus enseñanzas, y fue considerado como un precursor y un profeta que preparó al pueblo para la venida de Jesús. La prisión y la muerte: San Juan Bautista fue encarcelado por el rey Herodes por criticar su matrimonio ilegal y finalmente fue decapitado. El culto: San Juan Bautista es venerado en la Iglesia Católica y es considerado como un santo importante. El Día de San Juan Bautista: el Día de San Juan Bautista se celebra el 24 de junio, que es el día de su nacimiento según el calendario litúrgico. El patrocinio: San Juan Bautista es el patrón de varios grupos, incluyendo los militares, los bomberos, los herreros y los constructores. El legado: San Juan Bautista es considerado como uno de los profetas más importantes de la Biblia y su legado incluye su papel como precursor de Jesús y su enseñanza sobre la importancia del arrepentimiento y la conversión. Número 8. San Francisco Javier, apóstol de las misiones y uno de los más grandes misioneros de la Iglesia Católica, es conocido por haber convertido a miles de personas al cristianismo y por su gran devoción a Jesús y María. Nacimiento y juventud: San Francisco Javier nació en Navarra, España en 1506.
Durante su juventud, estudió en la Universidad de París y se graduó en Leyes y Humanidades. La conversión: San Francisco Javier se convirtió al cristianismo mientras estudiaba en París, y se unió a la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola. La misión en Asia: San Francisco Javier fue enviado como misionero a la India y Japón en 1541, donde trabajó en la difusión del cristianismo y la construcción de iglesias y escuelas. El gran conversor, San Francisco Javier, es conocido por haber convertido a miles de personas al cristianismo en Asia, especialmente en Japón. El trabajo con los leprosos: San Francisco Javier dedicó gran parte de su tiempo en Asia a trabajar con los leprosos y a ayudar a los más necesitados. La muerte y el culto: San Francisco Javier murió en China en 1552 y es venerado como santo por la Iglesia Católica. El patrocinio: San Francisco Javier es el patrón de las misiones y es considerado como el apóstol de las misiones. El Día de San Francisco Javier: el Día de San Francisco Javier se celebra el 3 de diciembre, que es el día de su muerte según el calendario litúrgico. El legado: San Francisco Javier es considerado como uno de los más grandes misioneros de la Iglesia Católica y su legado incluye su trabajo en la difusión del cristianismo en Asia y su dedicación a ayudar a los más necesitados. El canonización: San Francisco Javier fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Número 9. Santa Catalina de Siena, mística y escritora de la Iglesia Católica, es conocida por su trabajo en favor de la unidad de la Iglesia y por su papel en la política de su época. Nacimiento y juventud: Santa Catalina de Siena nació en Siena, Italia en 1347. Desde muy joven mostró una gran devoción a Dios y comenzó a tener experiencias místicas. La vida religiosa: a los 16 años, Santa Catalina decidió dedicar su vida a Dios y vivió como una mística y asceta en su propia casa, ayunando y orando constantemente. El papel en la política: Santa Catalina de Siena se involucró en la política de su época, tratando de promover la unidad de la Iglesia y evitar la división entre las diferentes ramas del cristianismo. Las cartas: Santa Catalina escribió numerosas cartas a líderes religiosos y políticos, donde exponía sus opiniones sobre la unidad de la Iglesia y la paz entre las naciones. La muerte y el culto: Santa Catalina de Siena murió en Roma en 1380 y es venerada como santa por la Iglesia Católica. El patrocinio: Santa Catalina de Siena es la patrones de Europa y de la ciudad de Siena. El Día de Santa Catalina: el Día de Santa Catalina de Siena se celebra el 29 de abril, que es el día de su muerte según el calendario litúrgico. El legado: Santa Catalina de Siena es considerada como una de las grandes místicas y escritoras de la Iglesia Católica. Su legado incluye su trabajo en favor de la unidad de la Iglesia y su papel en la política de su época. El canonización: Santa Catalina de Siena fue canonizada en 1461 por el Papa Pío II. Su obra literaria: Santa Catalina dejó una obra literaria importante, entre la que destaca su Diario, una obra de gran importancia espiritual y literaria en el contexto de la Iglesia y la literatura de su época. Número 10. San José, esposo de la Virgen María y el padre adoptivo de Jesús, es el patrón de la Iglesia Católica y es venerado como protector de la familia y el trabajo. Su papel en la Biblia: San José es mencionado en los Evangelios de Mateo y Lucas como el esposo de la Virgen María y el padre adoptivo de Jesús. El carpintero: San José es a menudo representado como carpintero, en alusión a su profesión antes de convertirse en el esposo de María. El protector de la familia: San José es considerado como el protector de la familia y es venerado como el modelo de esposo y padre. El patrón de la Iglesia Católica: San José es el patrón de la Iglesia Católica y es venerado por los católicos como un protector y un guía espiritual. El Día de San José: el Día de San José se celebra el 19 de marzo, que es el día de su muerte según el calendario litúrgico.